Muy buenas y bienvenidos a todos nuestros oyentes al programa número 11 ya de los podcasts de RACV. Estamos ya con las pilas cargadas y prestos y dispuestos para obsequiaros con lo que esperemos sea un programa que merezca la pena. Nos hemos esforzado por encontrar contenidos de interés para vosotros. Volvemos a agradecer una vez más vuestros comentarios en YouTube y en otras redes sociales dándonos ánimos que aunque seamos pocos, como decíamos en anteriores programas, nos encanta que estéis ahí y nos hace fuertes en el compromiso de seguir mejorando cada programa. Hoy, por fin, volvemos a tener nuestra sección de entrevistas y estrenamos esta temporada con otro plato fuerte. Charlaremos hoy con Antonio Ruiberri de Torres Sánchez, oficial de la Armada, piloto naval al mando de la 8ª Escuadrilla de Harrier, capitán de fragata, mandó el Estado Mayor de las Fuerzas Internacionales Marítimas de alta disponibilidad de la OTAN, además de otras muchas cosas en las que incluiremos la labor de escritor con 3 novelas publicadas de las que ya hablaremos con él posteriormente. Todo un tesoro. En la sección técnica que encabeza nuestro jefe de escuela instructor, seguiremos con la ruta que ya empezamos en anteriores programas analizando por capítulos el libro de Killing Zone. En esta ocasión versaremos sobre el apartado de maniobras. Además, en nuestra sección de historia de la aviación, abundaremos en el apartado de las mujeres que marcaron grandes hitos a comienzos del siglo XX en la aviación. Y tirando del hilo de Amelia Earhart, de quien ya hablamos en anteriores podcasts, hablaremos de las damas del aire desaparecidas en su intento de ser las primeras en cruzar el charco del Atlántico, antes de que Amelia estableciera su hazaña y pasara así a los anales de la historia en ser la primera mujer en cruzar volando el Atlántico. Sin más dilación, pues, no hay mucho tiempo que perder. Pasamos a presentar a nuestros contertulios habituales. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Muy buenas tardes, Nico. Como siempre digo, ¿hay alguna cosa de interés que podamos mencionar antes de empezar el programa, que ya es de por sí interesante, algo que haya ocurrido en estas 2 semanas? Bueno, ahora en realidad muy excitado con las entrevistas que vienen. Yo estoy emocionadísimo con la de hoy. Siempre lo he estado con todas las que hemos tenido, pero la de hoy, pues bueno, para empezar, la verdad es que a mí se me antoja, bueno, como he dicho yo, un plato fuerte. A todo esto, has marcado un poquito la reseña. Simplemente remarcar que está jubilado, está retirado ya y que, bueno, pues que probablemente en el siguiente programa podamos entrevistar a su hijo que le ha sucedido como piloto de Harrier en la Armada. Pues ya abundamos en lo bueno. Si ya lo doy es bueno, con el padre, pues ya si le sumamos el hijo, que además también es piloto de la Armada y piloto de Harrier y en fin. Pues, ¿qué os voy a decir, señores oyentes? Yo creo que en mejores manos no puede estar la entrevista, me refiero por parte de ellos, ¿verdad? Para darnos a conocer experiencias desde dentro de la Armada hasta donde puedan llegar ellos a contarnos. Por supuesto que nosotros siempre de lo que estamos aquí tratando y interesados siempre es en lo mismo. Juan Carlos, siempre repetimos la misma historia, pero a nosotros lo único que nos atrae de todo esto es lo que es la aviación y todo lo que tiene que ver con el volar, ¿verdad? El pájaro es el Harrier, vamos, eso yo le decía a Juan Carlos antes de entrar al programa que en la cabecera de mi cama siempre he lucido un póster de un Harrier sobre un navío, creo que serán de la serie Invencible, de estas inglesas, y la verdad es que siempre ha sido un avión del que he estado enamorado, y hablar con 2 personas que han sido, pues, además en el caso de Antonio, tú me corregirás si estoy equivocado, pero casi solamente otro piloto, ¿verdad? Hizo las horas que hizo él, por lo menos en el primer modelo de Harrier del que dispuso la Armada. Pues probablemente porque él estuvo en este proyecto desde el principio. Entonces, bueno, pero eso mejor que nos lo cuente. Por supuesto. Bueno, lo que sí voy a hacer mientras tanto, señores oyentes, veis que he presentado por el momento solamente a Juan Carlos y es que ahora mismo le tengo en línea esperando a ser enchufado por mí, si es que, como siempre, doy con las teclas correctas. Decías, Juan Carlos, alguna nota ibas a dar. No, digo, ya sabes, tráfico como número 2. Pues el tráfico como número 2 entrando ahora en circuito. Íñigo como número 2 en el circuito. Ay, esa radio, Íñigo. Voy. Íñigo. Vaya forma de entrar en circuito, ¿eh, Juan Carlos? Estoy. Sí, muy suave no ha sido. No, esto yo no sé si habrá que editarlo, Íñigo, porque esto hemos hecho un pequeño estropicio. Sí. No, hombre, no te preocupes. Han caído las llaves.
Le has dado emoción al programa, Estábamos presentando la entrevista de hoy que va a ser flipante, Íñigo. Sí, ¿no? Sí, Ya por cierto, un poco. ya se escucha un poquito. Íñigo, ¿quién era este? Bueno, ya sé que tú igual no sabrás porque me comentaste que no te sonaba, pero uno de nuestros seguidores de YouTube debió de saludarte cuando hiciste una baja aproximación Sí, a Vitoria, ¿no? sí, un tal niño, pues la verdad es que no, o sea, no caigo quién ha... Vamos, es que no lo sé. ¿Pero qué te saludó en radio? Sí, eso es, justo pues hice una pasada baja en Vitoria y cuando ya me estaba despidiendo, pues por punto November, me saludó. Ah, o sea, que no era de Torre, era otro tráfico. No. Sí, no lo sé. La verdad es que no tengo ni idea. Que no tengo ni idea. O sea, a ti te saludan en la radio cuando vas volando y tú dices, sí, pues, muy bien, que os vaya bien y tal. O sea, da igual, quien te salude, quien te salude, tú por si acaso respondes, ¿no? Para quedar bien. Sí. Joder, pues al final si me ha conocido sea por algo, ¿no? Pero es que eres famoso en las ondas ya, Íñigo. Bueno. Además de eso, ¿qué podemos decir? Eso sí, ya un poquito más para los de casa, aunque este programa es para todos, pero tenemos la Yulo Golpapa ya en proceso de remozado e instalando el nuevo motor, ¿verdad? Estamos todos deseando de que... Ahí está ya ultimando las últimas piezas y ultimando todo, vamos. Que de hecho ya estaba ya en últimos pasos para pintar, si no recuerdo mal. O sea que ya está lijando, ¿no? Últimos pasos de lijado para que luego esté ya bonita y recién pintada. Vamos a tener un avión nuevo. A ver, ganas hay. Y yo estoy encargando los vinilos y los logos y todas las cosas que vamos a poner nuevas. Perfecto. Y Íñigo, presentaba tu sección de hoy diciendo que era sobre maniobras. Eso es. ¿De qué viene esto? Porque es el segundo capítulo de Killing Zone, ¿verdad? Del libro que estamos analizando en este momento. Eso es. Pues lo que especifica básicamente es por maniobras o por vuelos a baja altitud, que también, como bien dice, es que es muy difícil de clasificar porque básicamente después del accidente es difícil de identificar si fue o por fallo o por maniobras o por visibilidad y tal. Por lo que ya han categorizado esos tipos de accidentes como por maniobras, así genérico, pero en condiciones visuales, en condiciones meteorológicas visuales, es decir, en UFR, ¿vale? Ajá. Luego ya os explicaré. Muy bien, pues tenemos la súper entrevista aquí pendiente. Entonces, Juan Carlos, ¿quieres que vayamos intentando ya hacer conexión con Antonio? Eneco le tienes que tener ya activo para entrar. ¿Y entonces qué hago? ¿Dónde está eso? No, Íñigo, no te rías, que ya sabes que yo soy muy pato para esto. La habéis puesto a dirigir al programa al más pato, tío. Vuestra culpa. Yo no digo nada porque no tengo ni idea, vamos. Eso es. Antonio me está llamando, poner espera, finalizar y aceptar. Eso os pasa porque, claro, me ponéis a mí aquí al mando de estos artilugios y luego, claro, todos asustados. De que eso empieza, que esto va mal. Agregar personas. ¿Lo puedes hacer tú? Porque ya veo que aquí que el director del programa... El director del programa tiene un problemilla con el programa. Y sobre todo con el Skype, que no me entero. Y eso que estoy fuchicando. Lo que pasa es que no quiero tocar nada, porque en el momento en que toco algo, la lío. Más que ayudar en hacer... aquí ya está, aquí, Antonio. Sí, Te estoy llamando yo. Ah, perfecto. Ahora sí que lo tengo. Y lo tenemos, ¿verdad? ¿Antonio? Sí, estoy aquí. Muy buenas, Antonio. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos intentando engancharte aquí al Skype y yo con lo hábil que soy con esto llevo como 3 minutos dando a todos los botones y no consigo hacer nada. Menos mal que Juan Carlos, aquí tu amigo, nos ha echado una mano porque vamos. De acuerdo, te presento. En principio, Eneco, que es con el que estabas hablando, que es el director del programa, antiguo presidente también del Aeroclub y actual secretario. Y Íñigo, que es nuestro instructor y jefe de escuela. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Eneco ha hecho una pequeña presentación en base a la reseña que nos mandaste, con lo cual estás presentado, pero bueno, adelante, Eneco. Eso es. Bueno, pues para todos los oyentes, ahora ya veis que después de todas mis vicisitudes para enganchar en Skype, y ya lo siento, una vez más, esas son mis habilidades técnicas. En fin, quizás para el programa número 50 habré solventado alguna de ellas e iremos bien.
Pues nada, os presento primero al entrevistado del que teníamos, como sabéis, muchísima ilusión de que estuviera aquí. Además parece que lo presento ahora, pero esto va a ser casi la conexión vizcaína-sevillana, porque os tengo que hacer mención que anteriormente ya hemos estado con Francisco Javier Aparicio, Javier, presidente del Real Aeroclub de Sevilla, y también os acordaréis que en un posterior programa entrevistamos también a José Luis de Augusto Gil, al creador de la escuela, o bueno, que ha estado ahí siendo por lo menos parte creadora de la escuela de New Wings, que era la escuela de vuelo para discapacitados. Y tenemos hoy a Antonio Ruiberri de Torres Sánchez. Nació en Sevilla en el 52, estudió en los Hermanos Maristas, promoción del 69, ingresó en la Escuela Naval en el 71, oficial de la Armada desde el 76, fue aviador naval realizando el curso de piloto de reactores en la Escuela de la Marina Norteamericana de Pensacola y Meridian. Como piloto naval mandó la 8ª Escuadrilla de Harrier realizando más de 2.000 horas de vuelo en este modelo. Durante el mando del patrullero de altura Atalaya, navegó 2 meses en vigilancia por aguas de Terranova en la llamada Guerra del Fletán. Diplomado de Estado Mayor, ejerció diversos cargos en los Estados Mayores del Mando de Combate del Ejército del Aire y de la Flota. Como capitán del navío, mandó el Estado Mayor de la Fuerza Internacional Marítima de Alta Disponibilidad de la OTAN, mandó la flotilla de aeronaves, fue jefe de operaciones de la flota y agregado de la defensa de Noruega. A pasar la reserva, ejerció de director conservador del Museo Marítimo Torre del Oro. Retirado ya, vive a caballo entre Sevilla y Puerto de Santa María. Está casado, tiene 4 hijos y 5 nietos. Ha publicado 3 novelas de temas tan diversos como Una de espías en aguas del estrecho, El hombre de Nador, o Las pericias de un piloto español en la batalla de Inglaterra, Duelo de águilas, o una novela taurina, El calor de la tarde, así como una crónica sobre la aviación naval llamada Mar de alas. Bueno, pues con este resumen, con estas reseñas, Antonio, casi yo te diría que me puedes contar lo que te da la gana, porque la verdad es que me siento un poquito abrumado y encantado de tenerte, la verdad. Pues nada, no te sientas en absoluto abrumado. Soy una persona normal que ha terminado su camino profesional y ahora está retirado en su casa y dedicado a vivir, que ya es suficiente. Pues, cuéntame tú. Pues te agradezco esta actitud, Antonio. Estoy además viendo la foto que tienes, que no la voy a empezar aquí a contar al aire a todos, pero ya veo que es de una estampa familiar, y nos decías, ¿verdad?, que más que fotos ahora con los Harriers y tal, que era lo que aquí todos soñamos. Yo le decía ahora mismo a Juan Carlos que yo siempre he tenido en el cabecero de mi cama, ¿no?, en la habitación, cuando vivía con mis padres, siempre tuve un póster de un Harrier sobre uno de los invencibles, estos ingleses, y sí. Bueno, para mí siempre ha sido, ¿no?, un sueño, ¿no? Pero veo que ahora tus fotos tienen más que ver con las nietas y nietos, ¿verdad, Antonio? Bueno, pues ahora realmente a lo que me dedico es a eso, a visitarlos, porque tengo, como ya sabes tú, por mi hijo Antonio, tengo 3 de mis nietos, los tengo en Estados Unidos, en Maryland, y las otras 2 son 2 niñas en Noruega, en Oslo, que es donde viven. Así que mis viajes se dedicarán en el futuro a visitarlos en Maryland, y a los de Noruega los visito una vez al año. Te han descuadrado un poquito, geográficamente, porque hablábamos que entre Sevilla y el puerto de Santa María, Antonio. Ya. Nos han dejado huérfanos de nietos. Eso es, de nietos. Muy bien, muy bien. Juan Carlos, cuando quieras, que tenemos mucho que hablar y mucho, bueno, nosotros poco, ¿verdad, Antonio? Bueno, eso dependerá de vuestras preguntas. Yo también. Bueno, pues Antonio, normalmente hacemos, aunque sé la respuesta, te voy a hacer cuál es la pregunta nuestra habitual y sabemos que tu respuesta va a ser un poco atípica, pero lo primero es ¿de dónde te viene la afición por volar? Pues familiarmente no me viene de ninguna parte. Fue una aventura en la que me metí de lleno simplemente porque vi que se anunciaba ese curso y pensé, esto no lo voy a dejar pasar. Irme a Estados Unidos a hacerme piloto de reactores con la edad que tenía, 26 años, pues no lo pude evitar. Yo no había pensado jamás en volar. Y bueno, sí, en la Escuela Naval nos habían dado unos vuelos en helicóptero, en los Augusta Bell 47, y bueno, pues sí, esa ilusión por ser piloto de helicóptero, pero en algún momento determinado, cuando las cosas me viniesen, pero irme a Estados Unidos y hacerme piloto en Estados Unidos,
se me ocurrió en el momento en que leí aquel teletipo en el que anunciaban el curso y lo decidí sobre la marcha. No lo pensé 2 veces. Pues vaya, yo también te eran las preguntas que tenía para hacerte, Antonio, a ver si había sido un sueño tuyo toda la vida, pero bueno, ya veo que además en un Augusta Bell, ¿no? Por lo que veo, el bautismo un poquito aéreo, que fue incluso un helicóptero, que luego, si bien es verdad que el Harrier, ¿verdad?, hace esos estacionarios maravillosos que suele hacer girando, que por cierto, Antonio, luego ya sé que estoy descacharrándole un poquito la entrevista a Juan Carlos, pero esa sensación de flotar en el aire de los Harrier tiene que ser completamente diferente a todo lo que ¿no? Sí. A todos los, no sé, todos los demás que volamos, pues fíjate, Cessnas, ¿no? Pues imagina eso de flotar en el aire, eso, Pues, ¿cómo es eso? Al principio es de pánico, porque uno cuando hace el curso de piloto, primero es piloto convencional, después vas yendo en aviones de reacción, haciéndote piloto de reactores, y bueno, la pérdida siempre está presente en las aproximaciones a la toma. En el momento en que tu instructor de Harrier te va reduciendo la velocidad hacia el estacionario, hacia el vuelo vertical, la sensación es de pánico total, porque te imaginas que el avión se va a caer de un momento a otro. Aquí se desploma. Hasta que te acostumbras a esa sensación, al final resulta que te es más cómodo, a casi todos los pilotos de Harrier, les es más cómodo tomar en vertical que corrido. Otra cosa, no sé exactamente cómo es en el avión actual, pero supongo que será de la misma manera que ocurría en el primer Harrier, en el Harrier que yo volé, que es que el viento no se pisa pedal y bastón y se mete bastón para contrarrestar el viento, sino que se orienta el avión al viento y te aproximas de costadillo hacia la pista. En el momento del contacto, cuando la rueda de morro que va suelta te endereza por la dirección que lleva. Pero es ligeramente complicado porque tienes que ir metiendo bastón hacia la pista, pero manteniendo la proa al viento, el morro al viento. Bueno, pues todo eso se va aprendiendo a base de esfuerzo y de sustos y tal, porque no es un avión convencional, es un avión extraño. Es convencional en muchas condiciones, pero después tiene esa parte del vertical, que además es la única forma que tenemos para tomar a bordo de los barcos. Porque... Hay una frase, Antonio, de tu hijo, comentándome sobre el Harrier, me decía, planea exactamente lo mismo que un ladrillo. Sí, efectivamente. Pero el avión, al fin y a la postre, es una madre. Cuando sueltas todo, el avión se orienta y se mantiene en el aire perfectamente. Muchas veces, a veces forzamos al avión a hacer cosas que no debiera hacer, como avión que es. Cuando sueltas los mandos, se endereza y queda perfectamente. Efectivamente es un ladrillo. Es un ladrillo a la hora de planear. De hecho, había una práctica de emergencia que era en caso de una parada irremediable del motor, teniendo una pista en las proximidades a la vista. Y lo hacíamos sobre un terreno que tenía forma de pista en la Sierra del Andévalo, en Huelva. Se empezaba a 10.000 pies, perdías el motor, que lo único que hacía era ponerlo a ralentí el motor y bajarle los flaps para que aquello a tope, para que aquello cayese, y empezaba a girar en una espiral sobre el campo elegido. Nunca se alcanzaba el campo, y eso que en el procedimiento era iniciarlo a 10.000 pies. Bueno, pues iniciándolo a 10.000 pies, siguiendo, pues, nunca se llegaba. Siempre te quedabas corto o te quedabas atravesado a la pista. Es un ladrillo. Efectivamente tiene razón mi hijo. Qué maravilla, qué maravilla. Ya sé que te estaba pisando Juan Carlos un poquito porque tú Nico, es que poco a poco, simplemente vamos un poquito por orden. Es que ya hemos llegado al ladrillo, vamos a rebobinar. A los oyentes, perdón, pero es que tengo tantas ganas de escuchar ya el meollo del asunto. Venga, te dejo todo para ti, Juan. Sí. Bueno, en realidad lo que nos gustaría, Antonio, que nos fueras contando un poquito cómo fue todo el proceso de
de formación, de entrenamiento, por los aviones por los que pasaste y cómo fueron, y que nos cuentes anécdotas también, me refiero al cómo es irte a Estados Unidos con un inglés limitado, que alguna cosita curiosa también nos podéis contar sobre eso, ¿no? Pues bueno, nos fuimos inicialmente 4 pilotos, de los que regresamos solamente 3. Uno se dio de baja ya al inicio de los vuelos en formación, cuando empezamos a volar los vuelos nocturnos, se dio de baja porque era incapaz de continuar. Nosotros éramos los mayores del grupo, porque del grupo de alumnos americanos y españoles. Había algunos italianos también y muchos iraníes, pero iraníes que eran para ser pilotos de helicópteros, muchos de ellos. Lo cierto es que bueno, los que estábamos en mi escuadrón éramos españoles y norteamericanos. Los norteamericanos... Antonio, ¿era la primera promoción española o no? No, éramos la tercera promoción de pilotos españoles que íbamos a Estados Unidos, la tercera promoción. Pero ellos volaron el T-28, que era un bichaco enorme de grande, de altura, de hélice, que nosotros volábamos la Turbomentor, que era un avión muy bonito, más pequeñito y muy agradable de volar. El T-28, por lo visto, era enorme de grande, perdía muchísima hidráulico, aceites de todo tipo. Bueno, era un monstruo y le tenían verdadero horror los alumnos. Pero nosotros volamos el T-34 y después el T-2, el Fakai y el Alfa 4 de alumno, que no era el mismo Alfa 4 que actuaba en Vietnam en aquellos años antes. Bueno, pues nosotros llegamos allí a Estados Unidos y al principio hay pues un curso de supervivencia, un curso teórico, la parte doctrinal del curso, con exámenes fáciles, se podía llevar adelante y además sacábamos las mejores notas porque había que tener en cuenta que los estudiantes norteamericanos, los alumnos norteamericanos, eran tipos muy jóvenes, eran tíos con 21, 22 años. Nosotros teníamos ya 25, 26 y además teníamos el background de una carrera como era la carrera naval. Esta gente venían de la calle para hacerse piloto. Recuerda oficial y caballero, pues sí. Ese tipo de gente eran los que estaban allí. Que precisamente en la película de Oficial y Caballero lo que hablan es, y ahora vamos a Pensacola, que es la escuela de exactamente. Pues esta gente venían de la calle y se hacían piloto, eran mucho más jóvenes, con menos capacidad intelectual, pero estaban todos cuadrados. Y bueno, nosotros teníamos que competir en ciertos ejercicios que te hacían, teníamos que competir con estos chicos más jóvenes, porque yo tenía 26, pero había gente que tenía 28 y 29 años, entre los que fuimos allí. Y bueno, pues la llegada fue como toda llegada a una cosa desconocida. Empezamos con nuestra parte teórica, estudiábamos, nos examinaban, continuábamos y llegó de pronto el Dunker. El Dunker, sabéis, es el sistema de supervivencia en el que un módulo cae a la piscina, se retuerce, te deja boca abajo y te tienes que escapar de allí como si fuera un helicóptero caído al mar. Y bueno, pues eso resultaba algo incómodo. Nos ayudábamos los unos a los otros. Había uno de mis compañeros que era buceador y nos hacía, se cambiaba la etiqueta del mono y a los que no nos gustaba demasiado el agua se presentaba como el otro y hacía, o sea, hacíamos nuestras trampas, pero no teníamos mucha necesidad de jugarnos la vida debajo del agua amarrado a una silla de la que había que soltarse y escapar como se podía. Pero bueno, esas cosas se hacían o las hacíamos nosotros, que éramos unos pillos, cosas que no les
lo mismo que en los exámenes que eran tipo test, pues los españoles nos mirábamos de reojo, y uno de nosotros un día sacó un 100% en las pruebas porque le copió a un americano y le copió a un español. Copiábamos las preguntas que no sabíamos y al final acertó el 100%. Bueno, estas trampas las hacíamos, pero la vida iba con normalidad hasta que un día nos presentaron a cada uno de nosotros, nos presentaron a un teniente de navío norteamericano que iba a ser nuestro instructor básico. Y a partir de ese momento, pues se inició el adiestramiento. Bueno, el adiestramiento era normal y corriente, progresivo, cada vez más complicado, te tenías que estudiar el vuelo perfectamente, te hacían las preguntas correspondientes, te tenías que saber de memoria el libro de emergencia, alternabas vuelos reales con simulador y todo progresaba adecuadamente. Me acuerdo cuando practicamos las barrenas en el T-34, una anécdota. Ocurrió que de pronto me dice el instructor: Antonio, coge el avión que me he puesto enfermo, en pleno inicio de barrena. El avión pegando tumbo hacia el suelo y me comunica que coja yo el avión, me estaba demostrando la barrena. Sí. Y bueno, cogí el avión, saqué la barrena como pude y me dice: toma en el primer aeródromo. Pensacola estaba rodeado de aeródromos para prácticas de aviones con alumnos. En el primer aeródromo que te encuentres. Vi una pista, tomé allí y efectivamente el tío estaba verde, pero estaba verde, se había puesto malo. Yo había pensado que era una forma de cogerme de improviso. Pero no, el tío estaba chungo de verdad. Total, que llamamos a Pensacola, vinieron 2 instructores y bueno, pues para llevarnos al enfermo y a mí, de vuelta a Pensacola. Cada uno el enfermo se sentó detrás en un avión y yo me senté detrás en el otro. Las cabinas de esos aviones eran de corredera hacia adelante y normalmente rodábamos con las cabinas abiertas. Y yo iba tan desconfiado de mí mismo y tan confiado en el instructor que me relajé de tal forma que cuando me dijo el tío, soltó los frenos y aceleró para irse al aire, me di cuenta que llevaba la cabina abierta. Intenté cerrarla y ya con la presión del aire me fue imposible. Y entonces yo apretaba con las manos hacia adelante, pero el tío no paraba de hablar y yo tenía que soltar la mano izquierda para hablar por el interruptor de cabina. Y claro, cada vez que soltaba la mano izquierda, toda la cabina para atrás. Y yo lo que temía es que ya se diese cuenta que llevaba la cabina abierta. Pues así, cuando llegué, no podía, bueno, tenía, yo creo que unos bíceps ahí de mil y bueno, pues terminamos ese curso, nos mandaron a Meridian, en Mississippi. Cuando llegamos a Meridian, yo después he ido una vez, 15 o 20 años más tarde, a Meridian, a visitar alumnos que estaban allí. Y la ciudad había cambiado por completo. Cuando nosotros llegamos, apenas había restaurante. Y en un restaurante que entramos, pedimos vino y nos pusieron una especie de vino de fresa o vino de frambuesa, una cosa que sabía a bisolbón, pero no era vino. Cosas de ese estilo. Y bueno, aquello, había muchísima gente de color, los barrios que nos rodeaban eran todos barrios. Y Meridian era una ciudad muy poco llamativa, por llamarlo de alguna forma. Pero allí hicimos el intermedio con el T2 y el Alfa 4 y el superior de Alfa 4. Y bueno, pues allí estuvimos muy a gusto. Allí tuve a mi hijo Antonio en Meridian, en Mississippi. Y nada, el 17 de octubre del 80
nos dieron la sala de piloto. No, del 79, perdón, el 79. En octubre del 79. Y fue, pues, nada, no es que fuese un paseo militar, porque se sufrió bastante. Una de las anécdotas volando la primera formación nocturna, se volaba acompañado por un instructor, y al día siguiente, el vuelo nocturno en formaciones, volabas solo en tu avión, de punto, con el instructor que iba de líder. Bueno, pues hubo un momento, virando, mandó sacar el tren con las luces, que hacían un parpadeo, que se suponía que tenías que bajar el tren, después encendía las luces y bajabas el tren. Bueno, pues en ese momento, virando, cuando bajas el tren, que tiene distinta configuración, el avión del líder y tu avión, y empiezas a moverte para arriba y para abajo al lado de un avión de noche, viendo el suelo, las estrellas por arriba, yo pensé, ¿qué puñeta hago aquí? Lo tranquilo que estaría yo en un barco, en un barco navegando. Era un peligro añadido que en ese momento se me hizo palpable, porque hasta entonces no me había dado cuenta de lo difícil que es eso del vuelo de noche, en formación cerrada, y bueno, pues me di cuenta de aquello. ¿Ves? Qué pasada. Qué pasada. Y nada, Juan Carlos, sí. terminamos allí y nos mandaron a Cherry Point. Cherry Point tuvimos un problema inicial. Había el teniente coronel que estaba de los marines, que estaba a cargo del escuadrón, tenía una lista de espera de marines para hacerse pilotos de Harrier, y de pronto le impusieron desde Washington que hiciera piloto de Harrier a 3 españoles. Y hizo lo posible, el tío, lo posible por arruinarnos la existencia, porque pidiésemos la baja y nos fuésemos de allí. Pero además nos lo dijo abiertamente, que iba a acabar con nosotros. Y bueno, pues estuvimos allí aguantando el tirón hasta que hicimos el último vuelo de los que teníamos estipulado, pero no nos dejó volar solo. En un avión norteamericano no nos dejó volar, decía el tío. Este avión no es para que lo rompáis unos españoles y tal. Bueno, lo cierto es que nos vinimos para España sin haber hecho el curso de Harrier, nada más que hicimos 9 vuelos allí. 9 vuelos, el simulador, y 9 vuelos. Y fue en España el grupo anterior, que tenía muy poquitas horas, porque tenía 300 horas o por ahí, o menos tal vez, porque habíamos estado 2 años fuera. Luego el segundo grupo, que fue el que nos instruyó, en 2 años, pues habrían hecho 120, 130 horas cada año, pues debían tener eso, no llegaba a 300 horas. Y fueron nuestros instructores de vuelo. Y bueno, pues debimos aprender a volar en Harrier con esos instructores, porque estuvimos volando. Mi grupo fue de los que más voló, de los que más tiempo se mantuvo en la escuadrilla, y llegamos todos a más de 2.000 horas de vuelo. Y ahí queda la historia así resumida. Resumidísima. Me has contado una anécdota sobre los problemas con el inglés. Bueno, sí, te conté una... bueno, allí sobrevivíamos como podíamos, y una de las cosas que teníamos era que el procedimiento oral, hablando con la torre, con la aproximación y con todo eso, pues yo lo llevaba escrito en el piernógrafo. Las frases que yo tenía que decir a las frases que ellos me preguntaban. Y bueno, todos los días salían cientos de aviones en una misma salida. Aquella explanada llena de aviones, todos en movimiento, que se ponían cuando llegaban al punto de entrada en la pista, pues había una cola enorme, esperando cada uno su momento para entrar y despegar. Y cuando quedaba un avión por delante mía para entrar en pista, la torre dijo algo que yo no entendí porque no estaba pendiente en ese momento, y el avión dio media vuelta y se fue.
pero ocurría muy a menudo que los aviones que estaban en línea para entrar y despegar, se le encendía una luz y era mandatorio darse la vuelta y volver al escuadrón. Entonces yo imaginé que se le había estropeado el avión y que volvía. Entonces yo dije mi frase de entrar y despegar, y el otro me contestó no sé qué, y yo pensé que me había autorizado. Entré y despegué. Resultó que lo que me había dicho es que, como había dicho anteriormente, y todos los aviones que iban detrás mía habían dado la vuelta y se habían ido a la otra cabecera, que el viento había cambiado y que estaba la cabecera contraria activa, que me fuese al otro lado. Pero bueno, no pasa nada. Despegar con viento en popa no pasa nada. Pero esas cosas ocurrían. Y ocurrían con instructores y sin instructores. Porque me contaron una anécdota de 2 grupos posterior al mío, que era de un alumno nuestro de San Fernando, en Cádiz, con un ceceo terrible, de estos que cuando habla contigo... Acento de la isla cerrado. Acento de la isla cerradísimo. Y que tuvo una emergencia en vuelo, y avisó a la torre, estaba en el circuito de toma y tuvo una emergencia y avisó a la torre, le explicó cuál era su emergencia y no lo entendió nadie. Y entonces dijeron, a ver, un español, que suba un español. Subió el español y le dijo, oye, ¿qué es lo que te pasa? Y yo, nervioso, y le preguntaba a los americanos, ¿qué ha dicho? Y decía el tío, no lo entiendo. No lo entiendo. Esas cosas suelen ocurrir de vez en cuando. Y bueno, pues volví a España con un niño, con mi título de piloto de reactores, y me incorporé a la 8ª escuadrilla, que era la única escuadrilla que teníamos con los Harrier, y allí pues me mantuve hasta el año 94. ¿Cuántos años estuviste volando? Pues llegamos en el 80 y yo me fui en el 94. Estuve un año mandando un barco, y el resto del tiempo estuve volando. Es cierto que había pocos pilotos entonces y que había que mantenerse en la escuadrilla mucho tiempo. Nos cogieron muchísimos recortes. Hay que tener en cuenta que cuando yo llegué, el presupuesto de defensa estaba en 2 y pico y fue bajando cuando lo pagábamos los escuadrones con recortes al combustible, recortes a gastos de repuestos, de mantenimiento, y bueno, pues lo que hacían era reducir el número de horas. Cada vez se volaba menos. Yo que empecé volando 200 horas al año, me acuerdo que en el último año volé 90, alrededor de 90, porque yo ya en aquellos momentos era jefe de escuadrilla, tenía muchísima experiencia como piloto de Harrier y prefería que los que menos horas tenían volasen más. Y yo bueno, pues habían bajado el límite de seguridad a 120 y había gente que apenas lo alcanzaba, pero eran gente que tenía muy poquitas horas, 300 horas o por ahí. Y yo les cedía mis horas a fin de que ellos se afianzaran como pilotos de Harrier, y a mí ya empezaba a importarme menos porque estaba muy seguro de lo que hacía. También es cierto que el exceso de seguridad te lleva a tener problemas. Cuando tú te montas en un avión con la sensación de que te montas en tu coche, que arrancas y te marchas, estás teniendo problemas con tu avión. El exceso de confianza también causa problemas y accidentes, ¿sabes? Sí, eso, Íñigo, ¿verdad? Eso es así. Sí, es una cosa que repetimos constantemente. Me ha gustado mucho esa puntuación. Ese punto, desde luego, porque es que es así, ¿eh? Sí. En fin, Juan Carlos, dale, que estoy aquí, vamos. Pues, en principio, Antonio, la idea nuestra es hacer un segundo programa entrevistando a tu hijo, aquel que nació en Maryland,
En Maryland, no, perdón. Meridian. Meridian, Mississippi. Y bueno, pues queríamos hacer también eso, que nos comentarais un poco, pero yo creo que igual es mejor, no sé si el comparar los dos aviones. Para nosotros todo, un Harrier es un Harrier, pero obviamente entre el AV8A y el AV8B la diferencia es bastante grande, ¿no? Sí, yo no llegué bueno, y el Plus todavía mucho más, con el radar y todos son pantallas táctiles y demás. Es cierto que lo mío era totalmente analógico, era un avión prácticamente de la Segunda Guerra Mundial, algo más modernizado. Era un buen helicóptero, un buen avión, que en los primeros momentos el tiro lo teníamos que hacer con una mira como se hacía en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Después ya nos pusieron una cosa nueva, que era el CCIP, una línea que al principio era quebrada y cuando ya la bomba iba a caer en el objetivo, se ponía totalmente gruesa y eso significaba que ya la bomba iba a seguir esa trayectoria. O sea que ya nos fueron metiendo elementos nuevos. Una cosa que hicimos, nosotros no teníamos nada más que un Tacán para volar, solamente teníamos un Tacán, pero empezamos a movernos por Europa. Tuvimos que ir a Inglaterra, tuvimos que ir a Alemania, a devolver visitas que nos hacían un escuadrón de Harrier establecido en el norte de Alemania, vino a visitarnos y echar una semana con nosotros y al cabo de un tiempo pues nosotros le devolvimos la visita. Pero la única forma de viajar que teníamos era con tacanes y no hay tantos tacanes en Europa, lo que hay son muchos Bor. El tacán es un elemento militar. Total que habíamos oído hablar de los GPS, del Garmin, o del Garmin, como se llame, pero naval de barco. Y entonces lo que hicimos fue quitarle la antena de FM que teníamos y le pusimos, no, de VHF, le pusimos la antena de ese GPS e instalamos dentro de la cabina el GPS correspondiente que nos daba el rumbo a seguir y tal. No podías hacer un viraje muy fuerte porque perdías los satélites. Tuvimos que ponerle el avión tiene 12 voltios y él funcionaba con 24 aquello, hubo que poner una reductora y tal. Pero esa solución que le dimos nos permitió volar por Europa sin necesidad de perdernos. Había muchas veces, en las primeras idas a Inglaterra, nosotros, a base de cortes, de demoras de los tacanes, de los pocos tacanes que había, intentábamos coger una línea, pero mirábamos para arriba y veíamos las estelas de los comerciales y pensábamos, me parece que me estoy saliendo de la aerovía. Cuando veías que la estela iba hacia tu izquierda y tú seguías en una dirección, hasta que de pronto te avisaba el controlador y te decía, ¿está usted fuera de la aerovía? Y yo lo sé, pero no sabía exactamente cuál de las estelas es la aerovía que es. Esas cosas ocurrían, pero fuimos modernizando en lo que pudimos, en lo que pudimos. Esos tacanes que le pusimos, esos GPS que le pusimos, navegadores, al fin y al cabo de barco, que estaban hechos para velocidades normales, no para velocidades de 400 nudos. Eso es. Pero bueno, servían y nos ayudaban. Y había cosas, a nosotros nos vendieron el Bravo como un avión que iba a tener menos horas de mantenimiento, porque todo era muy asequible, todo era electrónico y tal. Por ejemplo, el control de combustible, el fuel control, el nuestro era un tocho metálico lleno de válvulas de mariposa que se abrían unas y cerraban otras y funcionaba correctamente. Nunca se estropeó un fuel control. Y sin embargo, el control de combustible electrónico, que es una piececita pequeña, todo lleno de electrones, pues se estropeaba con bastante asiduidad. Le costó la vida a un mecánico nuestro que al arrancar
el aparato sensor que estaba al 100% de revoluciones, rompió las cadenas y se fue al aire el avión con un mecánico dentro y el avión se estrelló. Eso ocurría en un portaaviones norteamericano, también le ocurrió lo mismo con ese control de combustible electrónico y el avión rompió las cadenas de amarre y enchufó a otra serie de aviones que estaban allí aparcados. Bueno, pues la electrónica mejora mucho la capacidad de vuelo del piloto. Para mi gusto tiene excesiva información, da excesiva información al piloto, pero las complicaciones cuando un sensor se estropea, te estropea el avión, mientras que los mecanismos, los controles mecánicos tardan más en estropearse, duran mucho más. Esa era la única diferencia. Lo nuestro era analógico y lo de estos jóvenes pilotos de hoy es totalmente distinto, es totalmente electrónico. Por explicar un poquito para los que nos oyen, Antonio, al final el Harrier, no sé si simplificarlo mucho, pero es un avión que está especializado en lo que es ataque a tierra, ¿no? Es un avión de ataque a tierra, sí. Es un avión de ataque a tierra para operaciones de desembarco, de la Armada, de infantería marina. Los marines los crearon los ingleses, pero los marines se apropiaron del avión y lo hicieron para ataque a tierra, para apoyo a su infantería de marina, a los marines. Y bueno, los ingleses lo tenían, además de apoyo a la infantería, apoyo a tierra, desde puntos inaccesibles, como puede ser un claro de un bosque, en el que ponían unas planchas, de allí despegaban en vertical, hacían un ataque próximo, a llevar poco combustible para el despegue vertical, con bombas, hacían un ataque próximo y volvían a ese punto y tomaban. O sea que para ese tipo de combate próximo de aire-suelo era apropiado. Pero la Royal Navy lo utilizó también, en las Malvinas lo utilizó como defensa puntual de su flota, para interdicción marítima o para ataque a otros aviones. Bueno, pues nosotros lo utilizábamos en ese sentido, ¿no? Pasa que ya un combate aire-aire, pues obviamente también ya empieza a ser un patito feo, ¿no? Ya, pero bueno, hasta hace poco los combates aire-aire se hacían, o por lo menos, bueno, hasta hace poco, cuando yo estaba en activo como piloto, era el dogfight, el ataque de perro, en la pelea de perros, en la que te enganchabas con el otro y había que derribarlo al cañón o con un misil Sidewinder, ¿eh? Entonces, muchos de los ejercicios que realizábamos eran combates 1 contra 1, 2 contra 2, en un grupo grande de aviones, lo que se llaman comao. Bueno, pues se hacían ejercicios de esa índole, en los que te ponías a distancia de Sidewinder y lanzabas el Sidewinder. Bueno, no lo lanzabas, evidentemente, pero tenías la señal de Locón en tu avión, y entonces pues derribabas con un Fox 2, que era la expresión con que se derribaba al contrario. Había que ganarle la cola, te servía para sacar habilidades, y para conocer bien a tu avión. Cuando lo metes el avión en unos movimientos extrañísimos, con mucho pedal, mucho bastón, muchas toberas para adelante y para atrás, pues cogías experiencia de vuelo. Eso quizás, Antonio, sin interrumpirte, pero al hilo de lo que te preguntaba Juan Carlos, es verdad que en esos dogfight lo que ganaba el Harrier, lo que perdía quizás en habilidad o quizás a esos 400 nudos en los que ya casi se limitaba el avión porque sus toberas ya empezaban a dar problemas no podría, ya era como frenaba ya, digamos, ¿no? Aerodinámicamente al avión, pero al mismo tiempo sí que, como comentabas, Antonio, y tú con todas las horas que llevas sabrás, con esos movimientos de toberas y ese avión que es tan original, ¿no? Porque Harrier es un avión original, también ayudaba a casi orientar el morro hacia el otro avión, ¿verdad? Para ponerle en el punto de mira, ayudaba más, porque esas maniobras raras que solamente el Harrier es capaz de hacer,
otros aviones quizás esos giros tan radicales que puede hacer un Harrier no lo pueden hacer. Y entonces quizás lo que perdías en velocidad y agilidad, el Harrier lo conseguía en esas maniobras un poquito raras que podías orientar el morro, ¿no?, hacia el avión. Sí, había una maniobra que hacíamos nosotros cuando nos peleábamos con los Mirage 3 de Valencia o con los F5, que era llevar a todo lo alto que pudiésemos al avión, que normalmente pues ellos con el radar nos trincaban antes, y bueno, pero si veíamos que se nos posicionaban peligrosamente, entonces tirábamos hacia arriba, y cuando estábamos en todo lo alto metíamos hacia atrás completamente lo que era braking, o sea, hacia atrás, pasado de 90. Las toberas, y el avión entraba en una especie de pérdida, ¡boom!, pegaba un cabezazo porque era muy cabezón el avión y caía en vertical. Pero con las toberas en frenada, con las toberas atrás del todo, en frenada. El otro se tiraba detrás y lo veías pasar como una moto. Claro. Ahí lo tenías. Mirando la caída, entonces lo único que tenías que hacer era quitar las toberas y perseguirlo ahí. Bueno, eran maniobras, o te ponías cuando en unas tijeras verticales que daban cabina contra cabina, pues empezabas a meter pedal totalmente a fondo y el avión iba haciendo un círculo alrededor del otro avión, más con las toberas en hover o en brake, el avión iba retrasándose y dándole vueltas alrededor. Lo curioso del caso era la cara del otro piloto mirando hacia arriba, diciendo, ¿y este tío qué hace? Eso es. Hoy en día el lanzamiento de los misiles actuales es una distancia en la que no ves el avión. A través del radar tú lanzas y te olvidas, y te das la vuelta y te vas. O sea que ya el dogfight ha desaparecido. Sí, quizás el F-14. Lo siguen practicando porque eso te da una capacidad de movimiento después a la hora de manejarte con el avión, una experiencia que bueno, claro, hay que tenerla. Sí. No fueron los F-14 con sus famosos Fénix, los primeros que metían el misil aquel no sé cuántas millas de distancia claro. Y se acabó lo que se daba. Y luego además los nuevos Harrier, Antonio, ¿tienen alguna otra contramedida pasiva que no sea activa, la que conocemos para los misiles de buscado de infrarrojos, buscados de calor, de infrarrojo? Porque claro, el Harrier con esas toberas... Tienen chaff y flare como todos. Chaff y flare es lo único que... Sí, pero pasivo. O sea, con pasivo todavía sigue siendo la huella térmica de un Harrier, lógicamente es mayor que la de otro avión, ¿verdad? Los barcos son capaces de variar su silueta y cambiarla a otra posición distinta. Ya son unas contramedidas antimisil o medidas antimisil que no solamente es chaff y flare, sino que electrónicamente pueden cambiar su posición y confundir a los misiles que son electrónicos de buscadores radar. Pero bueno, los Harriers solamente tienen esa contramedida, como en la mayoría de los aviones de combate que hay por ahí. Eso es. Íñigo, ¿alguna pregunta? No, la verdad es que a mí todo lo que es ese tema de... Igual suena mal, pero el tema de guerra y demás a mí no es algo que me ha dado mucha gracia, la verdad. Pues por eso me metí en tema comercial y listo. Pero... Pues a mí, Antonio, ahí me está flipando. O sea que... todo lo que estás... Vamos, es que me parece... A mí te juro que... Y tan cercano, ¿eh? Porque sí que he visto películas y he leído libros y tal, pero tan cercano nunca. Pero es que me da, no sé, siempre he sido... Pues yo fíjate que, Íñigo, o sea, estas conversaciones que tenía ahora con Antonio, es que yo, claro, me tengo que dar un poquito, así como un pellizco en el brazo, de decir, sí, estás hablando, creo que iba 2000 horas en un Harrier y tal, y estas historias que oigo hablar, claro, para mí es todo alucinante, todo alucinante, Antonio. Claro, a mí se me ocurren 50.000 preguntas, lo que pasa que sí es verdad que Juan Carlos... igual sería también, si Antonio está dispuesto y tiene a bien, quizás a futuro también, a mí me encantaría tenerte de vuelta. No hay ningún inconveniente, como si
es con televisión, o sea, que es con visión de Skype, ¿no? Pues como queráis. Yo, Antonio, lo que suelo hacer hasta ahora, yo creo que de todas las entrevistas que hemos hecho, una vez solamente la hice por Skype, o sea, con Skype, perdona, por Skype, con lo que es vídeo. No tengo ningún inconveniente. Lo que pasa es que... Yo no tengo inconveniente de ningún tipo, de que me volváis a llamar en otra ocasión, con cualquier motivo. La idea, Antonio, si te parece bien, en el próximo programa, que la idea nuestra es entrevistar a tu hijo y nos gustaría que estuvieras tú también. Bueno, pues. Porque podemos reforzar y ver cosas vistas desde distintos puntos de vista, ¿no? ¿Tenéis ya fecha para ello? Pues están esperando la lista del programa, que lo podemos mandar, y yo creo que probablemente en 15 días podamos hacerlo. Muy bien, pues cuando vosotros digáis, yo estaré dispuesto también para contestar a preguntas o charlar con Antonio, ya que no me llamas por Skype, pues ya lo hacemos a través tuya. Tendrías a bien también si te llamamos solamente a ti, porque a mí es que ya, vamos, los últimos 10 minutos de conversación que he tenido ya podía haber estirado el chicle hasta más allá de las... O sea que bueno, que aparte de que Juan Carlos, como dice, otro día te tengamos con tu hijo, por supuesto, quizás también, ¿verdad? Si podemos abusar un poquito. Yo como pienso tomarme una manzanilla bien fresquita en el puerto. Qué suerte tienes, qué suerte tienes, qué suerte tienes. Pues como tienes mi teléfono, cuando vayas al puerto me llamas y nos vemos y nos tomamos. Pues esa, Juan Carlos, te llevas un microfonito así pequeño en el móvil. Sí. Esa, Eneco, lo siento mucho, pero esa va a ser sin micrófonos. Bueno, vale. Bueno, hay una cosa... Entonces me la cuentas a mí. Vale, hay una cosa que nos he dicho, que durante mucho tiempo desbravé a todos los pilotos que venían de Estados Unidos. Fui instructor. Eso sí que es peligroso. Eso sí que es peligroso. O sea, pero... ¿Porque son novatos o porque creen que saben volar? Muy bravos. Porque hay muchas veces, algunos de estos pilotos, cuando saben que el instructor va detrás y que sabe lo que hace, pues se dejan ir, se relajan y bueno, me ocurrió una vez que el avión bajaba en el circuito de toma, incluso la torre no avisó y le dije al tío, ¿pero qué es lo que te pasa? ¿Te has dormido o qué? Y dice, no, es que como sé que vas tú ahí me iba a corregir. O sea que el instructor corrige hasta en ciertos momentos. Entonces, pero, Antonio... Entonces, Antonio, es cuando te acordaste del T-34 y... Ya. Y bueno, pues el peor momento del adiestramiento es cuando sueltas al alumno sabiendo que tiene que hacer un vuelo vertical. Tú lo has practicado con él, has metido muchas pifias durante tiempo y ya cuando crees que está medianamente seguro en el vuelo vertical, soltarlo, tú vas en tu furgoneta con comunicación y le vas aconsejando y tal, no sé qué, pero la primera salida solo para toma vertical, se pasa mal, se pasa mal. Bueno, Íñigo, tú ya sabes algo de eso, ¿verdad? Pero no en toma vertical, ¿no? ¿Verdad? Con un Harrier. Sí. No, con una cesnita o con una katana, si se pasa mal eso, el momento es de dar la suelta. Un poquito en tensión. Con todas sus toberas orientadas para abajo, con un rugido que está ahí. Tales, En fin, flipante, Antonio. Yo no sé, ya, pues bueno, para despedirte, Juan Carlos, me imagino que la entrevista por la de hoy, ¿verdad? Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Antonio. Ha sido un verdadero placer. Ha sido un placer. Por cierto, en el programa anunciaremos y pondremos los links a tus libros. Por supuesto. No, pero ahí también teníamos el tema de que íbamos a hablar de los libros. Ahí está. Yo tenía anotado, Antonio, hacer referencia a algunos de los libros y por eso quisiera también charlar contigo a futuro, si es posible. Pues, no, pero bueno, podemos. Yo creo que podemos terminar la entrevista, si quieres, hablando de la faceta tuya como escritor. Sí, por supuesto. Pues sí. Bueno, ahora escribo poco, pero yo escribía como relajo cuando estaba ligeramente estresado, cuando trabajaba realmente. Ahora que no trabajo, pues apenas me siento en un ordenador a escribir. Pero fue una competencia, el primer libro fue una competencia con un compañero mío que había publicado una novela y yo me puse,
me pregunté, ¿seré capaz de escribir una novela? Y empecé con una historia, se fue desarrollando y cuando me di cuenta tenía una novela escrita. Ya los demás vinieron de corrido. El segundo libro, que es el que te he mandado la portada, Duelo de Águila, es una novela sobre un piloto español que por circunstancias de la vida tiene que huir y le coge en Inglaterra la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, y termina pilotando en un escuadrón polaco en la batalla de Inglaterra. Y bueno, pues ahí hay mucha maniobra de combate, mucha guerra, y es muy interesante. A mí me pareció un buen libro. De hecho, ha habido pilotos del Ejército del Aire que lo han leído y me han dicho que estaban entusiasmados con lo que leían. O sea que... yo lo pienso leer, El Duelo de Águilas y El Mar de Alas. Ya pasará. Pero bueno, El Mar de Alas es una crónica, ¿verdad? Es una crónica de 40 años de la aviación naval en la que a través de la hemeroteca hemos sacado noticias en ciertos momentos y voy trufando la crónica con noticias para ir centrando a las personas que están leyendo en el momento de que se vive en ese párrafo. Por ejemplo, sale el aceite de la colza o la muerte de Carrero, muchas cosas van trufando la crónica. Y bueno, está más bien escrita para aquellos aviadores navales que volaron antes, durante ese periodo de tiempo. Y bueno, pues ha gustado también en los círculos de la aviación naval. Se venden pocas al libro, porque la gente es muy roña, la gente no se gasta dinero en la compra de libros. Pero bueno. Bueno, nosotros pagaremos el libro, Juan Carlos, ¿verdad? Nosotros nosotros salimos con el libro porque además me interesa leerlo, y a Juan Carlos aún más, ¿verdad? Me decías que tenías muchísimas ganas. Sí. Y de hecho, el primero, que entiendo que es El Hombre Nadador, sí. Yo leí, pero hace mi primera juventud, uno de Jordi Sierra y Fabra, que era Por Dios o por Alá, mi señor, que iba también sobre el norte, que probablemente lo conozcas. Sí, es un poco no lo conozco, pero lo he oído nombrar. Y un último apunte sobre El Hombre de Nadador. Estábamos en Capitanía General aquí en Sevilla y había un teniente general que había presentado un libro, ya retirado el teniente general, y charlando con él me dijo que había sido comandante militar de Melilla y que cuando se iba a Melilla a tomar el mando, el GEME, el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, le dijo, mira, te voy a dar un libro, eso contándomelo él sin saber que yo era el autor. Dice, te voy a dar un libro para que lo leas por si tienes que actuar en algún momento determinado. Y le dije yo, ¿qué libro era? Y dice, El Hombre de Nadador, de un tal no sé qué. Soy yo el autor. O sea que el GEME le dio el libro al teniente general para que aprendiera. Digo, eso vaya. Es. Mira. O sea que algo sacaste limpio el libro, muy bien. Sí. Pues nada, yo casi, Juan Carlos, si te parece, vamos por ahora y por el día de hoy despidiendo a Antonio Riberri, Torres Sánchez, y la verdad es que ha sido todo un lujo tenerte aquí. Muchísimas gracias, Antonio. Hasta la próxima. Estamos en contacto. Muy bien, pues hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Muy bien. Juan Carlos. Antonio colgado, sí. Estamos ya. Estamos. Y ahora ya, después de esta entrevista, te digo, a mí se me han quedado un montón de cosas en el tintero. Lo del libro también, eso, Íñigo, ya verás, este es un mundillo en el que si entras te va a picar, no por aquello, ya ves, no por el aspecto bélico del asunto, pero, sí, pero estos bichos de aviones, macho. A ver, a mí me parece una barbaridad, A mí, o sea, y me encanta a mí escuchar las historias, la biografía y
Oye, y que lo cuenten de primera persona me encanta. Claro, es que ese es el Pero tema, es que estas historias, o sea, tú las tienes que leer en una revista de terceras personas y tal igual, pero cuando le tienes ya a sabes Antonio que Rubé es de aquí, pues eso es. Increíble, una muy bonito. barbaridad. Juan Carlos lleva tiempo esperando esto, pero todavía esto es un punto y seguido, ¿eh? Sí, esto es la primera parte solo. Esto es un punto y seguido. Muy bien, señor. Porque de hecho esto nace con su hijo, o sea que... Pues fíjate, lo que nos espera todavía el plato fuerte. Este va a ser un almuerzo de varios platos fuertes. Pues nada, señores oyentes, seguimos con el programa. Espero que os haya gustado la entrevista. A nosotros nos ha encantado. Y incluso estaba pensando yo, según estaba escuchándole a Antonio, porque estas cosas, pues bueno, al final se alargan en el tiempo y son piezas de 40, 50 minutos solamente la entrevista, que igual estaba pensando en sacar las entrevistas separadas del programa, además de quien quiera escuchar el programa entero. Si bien es verdad que a veces pues les pongo abajo en la descripción del programa, en cada minuto a la que la gente puede dirigirse directamente, pinchar y ir a esa sección del programa sin tener que escuchar el resto del programa. Yo entiendo que muchos se despistan al ver programa tal, programa cual, y ni siquiera cogen la leyenda y ven de qué va el tema. Y yo estoy pensando que quizás solamente con la entrevista a ellos solo, como un solo programa, también se podía publicar. Pero bueno, eso ya veremos a futuro. Seguimos con el programa. Y Íñigo, si quieres entras tú aquí con la sección técnica, ¿eh? Perfecto. Perfecto, pues vamos a seguir con el libro de Clinton, ¿vale? Que teníamos por ahí pendiente. Esta vez vamos a hablar sobre las maniobras, ¿vale? Por ponerle realmente un nombre al capítulo, ¿vale? Vamos a ver, pues bueno, realmente sobre las accidentes que hay sobre vuelos bajos o vuelos de entrenamiento y bajas a baja altitud y con instructor, sin instructor y demás, ¿vale? Lo que nos dice aquí en el libro, ¿vale? Que realmente con este tipo de accidentes son los que más accidentes son la mayor causa de accidentes, pero que son realmente difíciles de clasificar, porque después de un accidente, pues bueno, pues es difícil decir si fue por hacer un vuelo lento, fue por sacar una barrena. Siempre se ha considerado que podía haber sido o por hielo o porque o porque se ha volado demasiado abajo y tuvo una colisión con algún obstáculo, con montaña o lo que fuese. Por lo que aquí lo que se ha cogido siempre son todos aquellos vuelos que se han volado en VFR en condiciones meteorológicas visuales, pues todo se ha agrupado en este grupo, ¿vale? Y lo que dentro de este grupo, ¿vale? Se ha sacado otras 3 subcategorías, que unas son aquellas maniobras maniobras o realmente ya vuelos que se hayan realizado cerca del suelo, como pueden ser aquellos vuelos de fumigación, control de fauna, fotografía aérea, vuelos profesionales, digamos, pero de baja cota. Luego, vuelos con instructor. Y luego ya por último veremos los vuelos de baja altitud, pero ya, digamos, por hobby. Ya sea vuelos acrobáticos o esas pasadas bajas que a algunos les gusta, no sé, o para enseñar a los familiares, amigos, o ese tipo de vuelos que, bueno, que siempre son un tanto peligrosos porque nos pasa, bueno, la normativa y los mínimos están para algo y no por hacerse los churitos ante nadie. Pues vamos a ir poco a poco, ¿vale? Primero, la primera subcategoría, como hemos comentado, ¿vale? Son los vuelos a baja altitud, pero profesionales. Ya sea, como hemos dicho, control de aves o con antenas, fotografía aérea, fumigación. Cierto es que ya en España, que yo conozca por lo menos, fumigación ya no se hace y fotografía aérea más bien poco. Sí que, bueno, hay alguna empresa, vamos, una empresa bastante importante que sí que hace fotografía pues para empresas importantes como Google o Apple, que se dedica a fotografiar, por lo que conozco, pues toda España o toda la península para realizar fotos. Claro, ¿qué tiene inconveniente estos vuelos? Por una parte, lo bueno, que siempre que ser con buenas condiciones meteorológicas, pero que siempre, o que muchas veces tienen que ir muy bajos o bastante próximos al suelo para sacar o una resolución de la foto o, en este caso, si tenemos o si queremos controlar
cualquier tipo de antena o que las carreteras estén en buenas condiciones o, por ejemplo, o los conos de la autopista estén, pues tienen que ir bajos, ¿vale? Por lo que es la peligrosidad que tiene ese tipo de vuelo. Y ya no es solo eso, y bueno, pues vuelo bajo y controlo, sino que ya estamos teniendo dos factores. Uno, el control del avión y luego el control del trabajo, de chequear que esté todo correcto. Por lo que muchas veces se acumula el trabajo. Cierto es que con un piloto experimentado y con muchas horas de experiencia que controle muy bien el avión, pues suele ser todo satisfactorio. Pero ¿qué pasa? Que ese tipo de trabajos, ¿quiénes lo suelen hacer? Pues gente sin experiencia que lo cogen como trampolín o coger experiencia para pasar a Claro. compañías aéreas, que es lo que es el problema que al final lleva a los accidentes. Ajá. Que la gente lo coge o la gente que suele volar este tipo de vuelos suelen ser gente sin experiencia y ya, si le acumulas el trabajo de volar solo, control del avión, maniobras a veces pues realizando vuelos lentos cerca de la pérdida y tal, más el chequeo de que la fotografía esté bien hecha, o seguir la antena o tal, pues al final se empiezan a acumular factores y ahí es cuando se empiezan pues, a realizar los accidentes, que es lo que comentan que es lo preocupante, porque al final en vez de hacerlo gente con experiencia, con mucha experiencia y de mucho control del avión, suelen ser pues al revés, gente que lo hace como de lanzadera para entrar en compañía. Pero bueno, suelen ser de los pocos accidentes. Luego, los vuelos de instrucción o vuelos con instructor de doble mando. Realmente dicen que es el vuelo más seguro en aviación general. Es decir, cuando vais con instructor, está tranquilos. Hombre, yo que el instructor. Yo voy tranquilo. Juan Carlos, yo no sé si tú. A veces demasiado vais, ¿eh? Siempre. No, también se suda, ¿eh? A ver si va a ser como lo que hemos hablado hace un momento. Es como cuando hablamos la semana pasada de cuando levantaban los brazos el instructor para decir el avión es tuyo y tú decías sí, va solo el avión. Pues eso es. ¿Quién era aquel? Que no se enteraba. No se enteraba. Pues mira, pues ahora mismo, perdón, podemos dar un ejemplo que pasó eso y no sé si fue desde entonces o se ha puesto más recalcar o se ha recalcado más el Your Controls, My Controls. Que desde entonces... Avión tuyo. Eso es, avión tuyo. Pero claro, avión tuyo cuando estás uno sentado al lado del otro es relativamente sencillo. Cuando estás en tándem y con un ruido y cabina abierta, pues es un poquito más complicado. Vamos a oír hablar de la Stearman hasta dentro de la sopa. No estamos hablando del avión, lo has nombrado tú. Ya. Estamos poniendo un ejemplo. Bueno, pues nos dicen eso, que el 2009, ¿vale? Los vuelos así de doble mando con instructor fueron el 13% de todos los accidentes de aviación general y de los cuales solamente el 9% fueron accidentes fatales, ¿vale? Frente al 20% que se realiza con otro tipo de vuelos en aviación general, ¿vale? O sea que realmente ir con instructor estamos salvos de cualquier accidente, ¿vale? A partir de ahora, Íñigo, ya solo volaré contigo, ¿eh? Sí, bien, me parece bien. Y luego, eso, que muchos de los vuelos o el primer fallo en este tipo de vuelos suele ser por falta de comunicación. Falta de comunicación, ¿cómo, Íñigo? ¿Cómo puede ser falta de comunicación? Estamos los dos en cabina. Pues al ejemplo que os he comentado y que eso fue lo que sucedió. Un vuelo de instrucción que estaba alumno e instructor, estaban realizando maniobras y van a proceder a realizar un fallo motor simulado. Pues nada, el alumno empezó a realizar el fallo motor simulado, cogiendo velocidad de mejor planeo, asociando el avión para realizar la aproximación y luego ya cuando tocaba hacer el go around, pues no sé qué pasó ahí, por lo que dice el libro, que el alumno pensó que iba a hacer el go around el instructor y el instructor pensaba que iba a hacer el alumno. Por lo que hubo ahí unos momentos de incertidumbre que cuando lo quisieron retomar o cuando quisieron hacer el go around, pues ya fue demasiado tarde y se comieron los árboles. No falleció ninguno, pero ahí fue el error número uno que no sabía. O sea, el uno pensaba que tenía el uno el control y el otro el uno. Por lo que fue falta de comunicación total. Y desde entonces
se ha recalcado aún más la frase de o sea, tienes los controles, tengo los controles, ¿vale? Pues a partir de ahora son todos tuyos. En inglés es más sencillo. Your controls, my controls, you now have the controls. O sea que para especificar bien quién tiene el control en todo momento y recalcar quién está volando y quién es el piloto al mando. Por lo que eso, que al final... Ya, Íñigo, ya no se dice eso de... Aquí se dice tuyo el avión, ¿no? Yo siempre digo tuyo el avión. Avión mío, avión tuyo. Eso es. Tuyo el avión y luego te contesta eso, el mío el avión, ¿no? O sea, eso es. Pero en inglés como que hacen o quieren hacer más recalco que es tuyo el avión mío, vale, a partir de ahora ya es tuyo el avión. Recalcar esa última frase para, vale, así. Ya totalmente, ya he escuchado tu respuesta, pues voy a recalcar que sí, es una confirmación, ya eso es. Y luego ya por último, el vuelo a baja altitud, pero ya de manera, digamos, por hobby. Nos dicen que este ya es el 70% de los accidentes, ¿vale? ¿Que cuándo suelen ser o cuándo suele suceder? Al final, cuando se quiere realizar maniobras no seguras, ¿vale? O por querer llegar al límite del avión. Forzar, digamos, máximo alabeo o máxima velocidad o a ver, pues esas maniobras que son muy críticas en el avión, pues por querer probarlas o llegarlas al límite. Para que os hagáis una idea, nos dicen que entre el estudio que se hizo entre el 2000 y 2011, ¿vale? Hubo 447 accidentes sobre este tipo de vuelos. Y luego es un poco gracioso porque nos comentan que 8 de este tipo de vuelos por hobby, 8 accidentes fueron con personas sin ningún tipo de licencia. Vamos, que no sé ni cómo se monta en el avión, pero bueno, que no tenían licencia 8 de ellos. Pues vale. Y luego ya de los restantes, de los 439 restantes, 21 fueron alumnos solos, ¿vale? 14 vuelos como Sports Pilot, pues supongo que será carreras o así aéreas, entiendo. 2 como vuelos recreativos y 402 realmente por pilotos PPLs. O sea que vamos, que se lleva la palma aquí los PPLs que se quieren, no sé si creer que controlan demasiado y quieren llegar al límite del avión y que cuando sobrepasan realmente su límite. Que el avión vuela mucho mejor y vuela por encima de nuestras posibilidades siempre y querer sobrepasarlo. Y luego ya, más aún ya para recalcar, ya no solo PPL, al final, como todos sabemos, cuando más experiencia, pues al final mucho mejor y tal. La mayor porcentaje de accidentes son de ese tipo de vuelo, entre las 300 y 400 horas de vuelo. Es decir, cuando ya tienes una pequeña experiencia, bastante experiencia, pero sin controlar demasiado, y es cuando ya igual quieres avanzar un poco más o dar un escalón mayor y pues sobrepasas ya tus límites. Pues ahí entre los 300 y 400 horas son cuando el mayor porcentaje es de este tipo de accidentes, aunque es cierto es que entre la hora 100 y la hora 300 casi son parecidos. Unos creo, son 50 accidentes y luego los otros también en la cuenta y algo. O sea que entre la 100 y la 400 que es el mayor porcentaje de accidentes cuando, pues bueno, con ese tipo de vuelos, por hobby, por querer llegar al límite del avión. ¿Vale? Sí, además de eso, nos decía antes Antonio, ¿verdad? Digo que cuando te montas en el avión como si te montaras en tu propio coche, arrancamos y nos vamos, ahí estás teniendo un problema, nos decía. El exceso de confianza vamos, está bien que tú lo controles y que sepas pero no. O sea, siempre tenemos que seguir tanto los manuales, las checklists y los límites a rajatabla. No, vamos, sobrepasarlos y querer pasarlos porque creamos que sabemos demasiado, pero tenemos todo bajo control, nunca nos van a dar sustos. Y un pequeño ejemplo también que nos comentan, y ya con esto ya termino, es un vuelo de un PPL que se construyó su propio avión experimental, que era acrobático en este caso, un biplano, pues salió a hacer un vuelo con un compañero suyo que era también PPL, y el otro compañero tenía una Cessna. Pues estaban haciendo un vuelo en formación
en un principio no tenía por qué haber ningún tipo de problema, pero aquí el vuelo experimental, pues como era acrobático y demás, pues le quiso adelantar cuando iba por detrás, le quiso adelantar, y ya no solo adelantar de un vuelo, pues normalmente adelantas por la derecha y demás, ¿vale? Pues no, de manera invertida. ¿Vale? Pues cuando le quiso adelantar a la Cessna de manera invertida, pues chocó con la Cessna y vaya. los dos. Eso es. O sea que también, pues ya no es solo el exceso de confianza, sino encima un avión experimental suyo, que creo que esa dirección de los primeros vuelos, pues llegar ahí al límite, pues te llevas todo el porcentaje y mal. Bueno, pero en este caso además con el agravio de que además el tío o sea, mató a otros. O sea, sí, vamos. En fin. O sea que, vamos, que cuanto más bajos, aquí ya estamos hablando un poco en genérico, pero cuanto más bajos estemos, mucho peor, ¿vale? Porque tenemos menor margen de maniobra. Si estamos realizando cualquier tipo de vuelo con instructor, ya sea renovación o ya sea para adquisición de la licencia o lo que fuese, siempre tener bien controlado quién lleva los controles y quién lleva el mando del avión en cada momento, ¿vale? Ya sea o para ascenso, descenso, cualquier maniobra en cualquier punto del vuelo, ¿vale? Muy bien, hay que recalcar siempre el aspecto práctico, ¿verdad? De lo que hacemos aquí, dentro de la sección técnica, que no es solamente poner ejemplos de otros, sino que esos ejemplos luego a la vez sirvan para que nosotros tomemos medidas al respecto. Siempre. Con esto se aprende. Y mucho. Desde luego. Bueno, pues con eso, ese es el segundo capítulo, ¿verdad? De Killing Zone. Eso es. Dentro de cuáles son las maniobras, digamos. Esto va me decíais, el libro ¿cómo va montado? O sea, desde el primer capítulo hasta el último es por índice. En realidad yo creo que hacen una introducción general, que yo creo que son los 2 primeros capítulos, si no recuerdo mal, y ya después a partir definen, no me acuerdo si eran 11 o 13 factores de riesgo, agrupados de forma estadística, y este es el segundo factor, que no tiene que coincidir con el segundo capítulo. No. De acuerdo. Y entonces es el segundo factor, y si no recuerdo mal, había una especie, la moraleja al final del capítulo, Íñigo, me parece que era el recomendar el hacer los cursos de iniciación al vuelo acrobático o de recuperación de operaciones anormales. Bueno, de hecho, ahora que dices eso, es que estaría muy bien, vamos. Es que estaría muy bien. Pero no se hace. Yo creo que al final no se hace mucho. Precisamente nosotros estamos mirando ahora un tema. Sí. Bueno, pues os animamos a todos a que tengáis en cuenta lo que nos acaba de decir nuestro instructor. Y si estos cursos, que bien es verdad que estamos en su día, estuvimos también, no pudo ser al final por logística, y ahora también se están mirando estos cursos de iniciación a que en realidad son como era el de maniobras anormales, ¿verdad? Era recuperación de operaciones anormales, que era como la introducción al vuelo acrobático. Pues había uno básico y después uno más avanzado. Son como 3 niveles, más o menos. Pero el primero, que lo recomiendan de forma muy extensiva, porque realmente pues te puede sacar de apuros en un momento dado. Obviamente no siendo imprudente, como ha contado Íñigo, que hay momentos en los que realmente estamos hablando de imprudencias, sino de meterte de tener un problema y ser capaz de tener automatizado el cómo salir de ese problema. Bueno, pues si te parece, quizás en futuros programas podemos hacer también referencia a estos cursos. Sí. Yo creo que en el factor 1 que vimos en el programa anterior, terminaban hablando de que sería interesante que los pilotos que hacemos vuelo visual tuviéramos algunos conocimientos más avanzados de vuelo instrumental, y en el segundo factor de riesgo, que están agrupados por nivel de probabilidad, era que hablaba del tema de los cursos básicos de recuperación de operaciones anormales. Perfecto. Muy bien, pues vamos, si os parece, compañeros, contertulios, y también vosotros los oyentes, con la última parte del programa de hoy, que será la de la historia de la aviación. Y bueno, ya al hilo un poquito del programa anterior, las mujeres que marcaron grandes hitos a comienzos del pasado siglo XX en la aviación,
Las Damas del Aire Desaparecidas, título que hace referencia al nombre de un documental del canal de Historia, al que encontraréis el link en la descripción de este podcast, pues en su intento de ser, digámoslo, las primeras en cruzar el Atlántico antes de que Amelia estableciera su hazaña y pasara así a los anales de la historia, decíamos, la entraría al programa, y ser la primera mujer, ¿verdad? Que así consta la historia en cruzar volando el Atlántico. Pero hubo antes, ¿verdad? Hubo antes mujeres aviadoras que intentaron hacerlo. Y para dibujar el cuadro histórico dentro del mundo de la aviación, en la que se inspiraron las primeras pioneras de la aviación, daremos 3 gruesos brochazos. Desde que en 1903 los hermanos Wright alzaran el vuelo, la aviación siempre se ha impuesto metas que han sido superadas. En 1913 el periódico británico Daily Mail ofrecía un premio en metálico a la primera persona que cruzara volando el Atlántico. Y aunque la llegada de la Primera Guerra Mundial ralentizó la carrera por lograrlo, en junio de 1919 John Alcock y Arthur Brown lograron en su Vickers BB ser los primeros en cruzar el Atlántico desde Newfoundland hasta el condado de Galway, en Irlanda, llevándose así el premio en metálico. Alcock murió en un accidente de aviación 6 meses más tarde, y nos dicen las crónicas que fue todo un mazazo para la gente de aquella época, ya que era considerado como un héroe, y le rindieron grandes honores en su funeral en Manchester. En 1927, como ya sabemos, llegó Charles Lindbergh, enlazando Nueva York con París, en esas famosas 33 horas de lucha contra todos los elementos en su monomotor bautizado el Espíritu San Luis, y se iban forjando así las leyendas de las que beberían para inspirarse en sus hazañas nuestras siguientes aviadoras. La primera mujer en intentar cruzar el Atlántico volando fue la enviudada princesa Anne Lovenstein-Versheim, que a sus 63 años de edad quería buscar aventuras, y en un baile de salón compartió mesa con el capitán Leslie Hamilton y el comandante Frederick Minchin. Este último, Frederick Minchin, con una amplia experiencia como piloto, primero con los cazabombarderos, sirviendo a su ejército durante la Primera Guerra Mundial, y posteriormente volando rutas de larga distancia para la Imperial Airways, si os acordáis de aquellos famosos, ¿verdad? Los Handley Page, ¿no? Los HP-42. Ellos serían los pilotos y la princesa les acompañaría en este vuelo que realizarían en una Fokker 7A llamado San Rafael el 31 de agosto de 1927. Desde Londres hasta Ottawa, en Canadá, llevando a bordo 3.600 litros de combustible. A ver, ir pensando esto, 3.600 litros de combustible en aquellos aviones, en un Fokker 7A. Recorrerían 5.800 kilómetros a una velocidad media de 160 kilómetros hora, lo que les llevaría unas 36 horas. Pues tras un peligroso y complicado despegue, salvando por poco las vallas que delimitaban el aeródromo de donde partieron, volaron con rumbo a Ottawa. Avistados posteriormente por un navío la noche del 31 de agosto, cuando las estaciones meteorológicas mostraban fuertes vientos del sur que podrían haber desviado el avión en su ruta. La cuestión es que el avión nunca llegaría a su destino. La norteamericana Frances Wilson Grayson sería la siguiente a intentar cruzar el Atlántico. Se hizo con un aparato Sikorsky S-36 anfibio que bautizaría con el nombre de Dawn, el amanecer. Reclutó como piloto al teniente de la Marina Real Noruega, Oscar Omdal, y a Bryce Goldsborough como su navegador, quien entre otras cosas era diseñador de instrumentos de aviación, junto a Frank Kohler como ingeniero de radio. La propia Grayson iba a asistir también como piloto durante la travesía. Los 4 despegaron de Curtis Field, en Long Island, Nueva York, en el anochecer de la víspera de la Nochebuena de 1927, solamente 2 meses más tarde de la desaparición de la princesa Anne Lovenstein y su tripulación. Se dirigían hacia Harbour Grace, en Newfoundland. Comunicaron por radio algo más tarde de su despegue aquel anochecer que algo no iba bien en el avión, y la cuestión es que nunca alcanzaron Newfoundland y los restos tampoco fueron nunca hallados. La siguiente mujer en intentarlo, a pesar de los anteriores fracasos, fue Esli Mackay, hija del conde de H.K. y presidente de la compañía de transporte P&O, Peninsular and Oriental Steam Navigation Company. Gozaba de una acomodada vida entre la alta clase social británica de Londres de aquella época. También fue actriz. Contra la voluntad de sus padres, actuaría con el nombre de Poppy Windham dentro de una bastante extensa filmografía donde se incluye El Gran Golpe de 1919, y entre sus diversas apariciones en escenarios y la gran pantalla, empezó a volar y fue una de las primeras mujeres en obtener el título de piloto. Pronto ambicionó ser la primera mujer en cruzar el Atlántico, y para ello Mackay compró un Stinson Detroiter tras haber quedado impresionada con el avión durante el fallido intento de Ruth Edler, conocida también como la Miss América de la aviación. Junto con George Handelman como piloto, en 1927 intentaron cruzar el Atlántico cuando por un fallo en el circuito de aceite se vieron obligados a amerizar y recibirían un desfile a su llegada por batir varios récords de distancia volados sobre el mar. Para esta empresa, Mackay eligió como piloto al capitán Ray Hinchliffe,
quien a pesar de ser ciego de un ojo, tenía fama de ser uno de los mejores aviadores de su época. Y las fotos que os colgaré de Hinchliff no tienen pérdida, ¿eh? A mí me daría mucho miedo encontrarme con este tío en el aire. Pues fijaros que tras servir en Francia como piloto de ataque durante la Primera Guerra Mundial, se le concedió la Cruz de Vuelo Distinguido. Tras la guerra se hizo piloto comercial y compartió su cabina con el que fuera copiloto en el intento de la princesa Anne Lovenstein, al que ya hemos mencionado antes, que era este tal Frederick Minchin, volando para la Imperial Airways en aquellos, como he dicho, Handley PH-42. Para 1927, Hinchliff ya había registrado más de 9.000 horas de vuelo y empezaba a aburrirse de la aviación comercial, sintiéndose como un taxista aéreo, decía él, y el cruzar el Atlántico era el desafío que él necesitaba. La prensa desató la noticia de la voluntad de la glamurosa y joven heredera y de su intento de cruzar el Atlántico, y antes de que sus padres pudieran hacer nada para detenerla, a las 8:35 de la mañana del 13 de marzo de 1928, el Endeavour, como habían bautizado al Stinson Detroiter, despegaba de la base de la RAF de Cranwell en Lincolnshire sin muchas ceremonias. Hinchliff solo había anunciado a 2 amigos de sus intenciones, y Elsie McKay se había registrado para el vuelo bajo el seudónimo de Gordon Sinclair. A la 1:30, el farero de Minchin Head, en la costa suroeste de Cork, en Irlanda, vio cruzar al monoplano. Posteriormente, un navío francés de vapor informó haberlo visto aún con rumbo hacia Newfoundland, y nada más se supo hasta que en diciembre de ese mismo año, 8 meses más tarde, apareció una rueda del tren del avión arrastrada hasta la orilla por el mar con el número de serie que correspondía al Stinson Detroiter de McKay. Se hacía así famosa por ser la tercera mujer que desaparecía sobre el Atlántico en un periodo de tan solo 12 meses. 3 meses más tarde, la piloto Amelia Earhart se convirtió en la primera mujer en atravesar volando el Atlántico, marcando así un nuevo hito en la historia de la aviación. Pero fijaros que como reseña, ¿verdad?, antes de que viniera Amelia, pues tanto la princesa Anne Lovenstein-Warsheim, Frances Wilson Grayson y Elsie McKay habían intentado, ¿verdad?, cruzar el Atlántico, y yo creo que son 3 historias dignas de ser mencionadas. Es verdad que en el caso de Anne, de la princesa, entiendo que como entusiasta de la aviación y mecenas, pero por ejemplo en el caso de Frances Wilson, tanto de Grayson como Elsie McKay, no sé si tanto en el caso de Elsie McKay, pero Grayson también iba a ir con los mandos, ¿verdad?, y iba a participar, ¿no?, coparticipar en el pilotaje del avión en esta travesía. Pues, ¿qué os parece, chicos? Interesante, ¿verdad?, la historia que escondía el programa que grabamos anteriormente. Digo yo. Sí, la verdad. Sí, vamos. Yo... Dime. Vamos, no, que de historia, a mí estos capítulos de historia no tengo ni idea, me parecen, para ponerme bien antecedentes, increíbles. Y los personajes que salen tirando del hilo es increíble, ¿eh? Porque yo solamente con preparar esto, o sea, he visto a personajes, ya os decía, este tal Rey Hinchliff, solamente este tío ya se merece un programa él solo. Y luego claro, de repente te sale esta tal Elder, no sé dónde la he perdido ya en mis notas, pero a la que le llamaban la Miss América de la aviación también, ¿no? Junto con el otro Charles Haldeman como piloto, que también no eran nadie. O sea, tú tirabas de la Wikipedia y madre mía, lo que te salía aquí, ¿no? Y es que es tan rico, tengo aquí una lista enorme de mujeres, ¿no? Para cerrar un poquito, no cerrar, porque igual a posteriori también hablaremos todavía, y muchas veces, ¿verdad?, de las mujeres dentro de la aviación, pero quiero decir, quizá específicamente en estos 2 últimos capítulos que hemos tratado de la mujer en la aviación, solamente quizás hacer una reseña que fue Raymonde de Lagos, ¿no?, la primera mujer en volar o en obtener la licencia de piloto. Pero tengo, si no son 150 o 160 nombres de mujeres que han significado y que han marcado hitos dentro de la aviación. No ya digo la mujer en la aviación, sino simplemente que han marcado un hito en la aviación. Y son tantos que son tantas en este caso que, en fin, Esto también, como le decía Antonio cuando le leía su resumen, ¿no? Digo, esto es abrumador, ¿no? Pero bueno, iremos tocando cositas aquí y allí. Pues nada, si no tenéis nada que comentar al respecto, Juan Carlos, Íñigo, algo con lo que queráis acabar y cerrar el programa de hoy. La verdad es que me ha encantado muchísimo la entrevista, ¿verdad?, y la historia también, o sea que por mí feliz. Pues tu parte es así, al final, como siempre, la más práctica también, Íñigo, o sea que... A mí me ha encantado el cómo Íñigo ha preparado el capítulo, porque no son fáciles de contar y me ha encantado.
Sí, porque que sepáis los oyentes que lo que está haciendo Íñigo es de Killing Zone, está leyendo el libro y lo que está haciendo es de forma palatable, ¿no? Como dicen un poco los ingleses, ¿no? Un poquito digerible, pues ponérnoslo en boca de él en 10 minutitos para que sea digerible y además saquemos lo que te decía. Es una lección práctica. Me he olvidado preguntarle dime. a Antonio, porque nos ha mandado 3 fotos y se me ha olvidado preguntarle las circunstancias de las fotos porque están los Harrier aterrizando en el peñón. Dice que eran 2 pilotos, es verdad, que iban a aterrizar y luego aparecía la foto de ellos con el peñón detrás, ¿no? Con la roca detrás. Sí. Entonces me hubiera gustado que nos comentara las circunstancias de la foto porque también era muy curiosa. Bueno, pues vete apuntando para la siguiente entrevista. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, compañeros. Gracias. Gracias a todos vosotros los oyentes, encantados de que nos sigáis y esperamos encontraros ahí mismo en el siguiente programa. Hasta entonces.